¿Aló? ¿Sí me escuchan? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Ramón? ¿Cómo me le va? todo bien, gracias. Qué bueno, bienvenido. A ver, están Igual. accesando, están recién accesando ya. Sí. Qué bueno. Vamos hoy a tocar un poquito la parte de manejo de invernaderos. Un tema bastante extenso, pero hoy lo voy a tocar de una manera general, ya que, bueno, más adelante voy a hacer una publicidad para el manejo de invernaderos, eh, ya que hay unos temas importantes ya en la parte de podas, y va a ser muy completo cuando ya, por ejemplo, las bases que ustedes van a tener, los que están haciendo el curso de fertilización y el curso de sustrato, es muy complementante. A ver, está Jean, Alejandro, No, no le tocó de jurado. un integrante que se llama Yo. A Venga, venga. ver, estimados, bienvenidos. Los que vayan accesando, en cada una de sus ventanitas hay un micrófono. Siléncienlo para el retorno que está en el sitio, no se escucha aquí en la reunión. Esa es una de las primeras cositas que hay que hacer. Carmen, Tony. Pero ¿y por qué estás como yo, Tony? No entiendo. Eres yo. Ah, yo. Yo. O sea, yo, pues. O sea, soy yo. Claro, sí mismo. Johnny, no, por favor, no me estés, alterando nuestra sala de reuniones, por favor. Un abrazo, aquí presente. Ya, muy bien, muy bien. Son mis fans número 1, excelente. Hola Arturo, ¿qué tal? Bueno, la primera recomendación es que silencien en sus ventanitas. Hay un microfonito, silencienlo para el retorno, perfecto. Para que solamente escuchemos acá la parte de la sala. Muchas gracias, muy colaboradores. Bueno, bienvenidos. Vamos a hablar hoy sobre la parte de invernaderos. Vamos a tocar un poco la parte de ventajas y desventajas, que en cuanto a desventajas, pues podríamos decir que en la parte económica es, entre comillas, desventaja porque tiene un valor inicial fuerte, un poco representativo. Al momento de que quieran intervenir, pueden hacerlo. Están en todo su derecho. Bueno, yo quiero compartirles unas imágenes muy interesantes sobre un manual de manejo de invernaderos. Parte de todo lo que es manejo de invernadero, en cuanto a mi experiencia profesional. Ahora, déjenme ver, a ver si puedo compartirles. ¿Sí ven? ¿Sí se ve? ¿O no lo ven? Todavía no se ve nada. No se ve nada. A ver. Ok, estoy reanudando. Ahora sí la ven. Ahora sí vemos. Perfecto. Vemos lo que estás haciendo en la computadora. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a mirar un poquito algunas imágenes representativas en la parte de invernaderos. A ver si logro ubicar un... Ok. Aquí quiero que vean un poco la parte de estructura. Aquí tenemos dos tipos de diseño. Podemos ver una que es 2 aguas. ¿Sí se ve?
Estimados, No, lo que se Tal ve, tal vez abre la imagen para que se vea, tal vez hazle doble clic a la imagen. si doble clic a la imagen. no está en pausa, disculpen. Estaba en pausa. Es que se coloca en pausa. A ver cómo podría ser para que ustedes lo puedan ver. Porque al momento de que hago doble clic, se pausa la imagen. Y queda en pausa. Ahora, ahí sí lo ven, ¿no? No, se ve la misma pantalla con todos los documentos. Sí, claro. O sea, la misma pantalla con todos los documentos, exacto. Vamos a... Creo que no lo voy a poder hacer. Quería mostrar, bueno, un poquito, pero algunas imágenes son muy pequeñas. Aquí, bueno, un poco la parte de manejo de semillero. Aquí estamos haciendo los orificios en las bandejas. Este es el manejo de sustrato. En un bidón de 200 litros se parte a la mitad y allí podemos manejar un poco más fácil y eficiente el sustrato. El sustrato es vaciado en este envase y podemos hacer el adicionado en el caso de tricoderma o humus sólido. Podemos hacerlo. Ahora, quería mostrarle estructura. Bueno, como hay que valerse de todo, no preocupéis. No preocupéis. Vamos a salir de esta función y les voy a mostrar de la parte donde yo tomé las imágenes, que creo que es más fácil. Y así vamos poco a poco. Este es un manual que se hizo en una unidad de producción donde yo trabajé. Tuve un pasante allí y hizo un trabajito muy interesante. Ahora creo que sí, aquí sí lo van a ver. Ahí sí lo ven, ¿no? Sí, ahí sí. Ups. Se ve Agu Oliva. Perfecto. Fíjense ustedes Ahora, que aquí hay sí. dos maneras dos diseños de estructura de invernaderos. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Recién me sumo, perdón, no había visto antes, no podía. Muy bien. Poco a poco, vamos poco a poco. Bárbaro. Hoy estamos hablando un poco en la parte de invernaderos, estimada, y todos los que están accesando. Bárbaro, me sumo. Bueno, aquí en tu ventanita hay un microfonito para que se silencie el retorno. Sí, ahí está. Ajá, lo silencia y solamente nos vamos a escuchar aquí en la sala, sin que el retorno donde el sitio que estás sea implicativo aquí dentro. Ya, perfecto. Esa es la recomendación para todos. Su microfonito va a silenciar el retorno o algún ruido que esté en su área donde se encuentra. Bueno, continúo. Principalmente, esto es algo interesante porque vamos a hablar también, aparte de estructura, vamos a hablar de cobertura. Entonces, fíjense ustedes que aquí por el momento les puedo mostrar dos de los diseños muy famosos en la parte de invernaderos. Tenemos el que está arriba, que es 2 aguas, y este que está abajo, que es diente de sierra con un solo alerón. ¿Por qué digo con un solo alerón? Porque hay veces que los diseños traen doble alerón y sale desde acá. Entonces, este es un solo alerón y este se usa mucho cuando en los sitios tenemos
una incidencia de vientos fuertes. Y cuando usamos este tipo de diseño o estructura, nos permite de una manera más eficiente usar los aires fríos y calientes dentro de la estructura. ¿Sí se dan cuenta? Dependiendo de la disposición de la estructura, el aire entra por la cenital. Esto que ustedes ven acá es una cenital. Este espacio es una cenital. Allí no hay plástico. Todo lo que ustedes ven alrededor, paredes y techo, está con plástico, pero solamente la cenital va a estar enmallada. Estos diseños son aerodinámicos prácticamente. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, como les repito, manejar aires fríos y calientes. Entonces, cuando dentro de la estructura empiece a haber unas altas temperaturas, para que la misma estructura se refresque, entran los aires fríos por la cenital, bajan por gravedad y empujan los aires calientes, y en este movimiento de aires, el aire caliente sube y es expulsado de la estructura. Fíjense ustedes qué beneficioso es cuando sabemos y manejamos el por qué está este tipo de diseño en la estructura. ¿Sí estamos entendidos hasta acá? Chévere. Perfecto. Sí, todo bien. Muy bien. Ahora, esta estructura es 2 aguas, pero más sin embargo, les voy a acercar la imagen. Aquí también tiene su cenital. ¿Sí la ven? Tiene su cenital, pequeñita, pero la tiene. Esta estructura generalmente se usa cuando tenemos marcadas temperaturas, o sea, nuestras estaciones en los sitios están delimitadas. Tenemos nuestra cenital y ella va a jugar con las temperaturas igualmente y aires fríos también, pero cuando existan delimitaciones específicas de estaciones. Ahora, igualmente con plástico, y su cenital es en malla anti-trips o antiáfidos, también le llamamos. Todas estas coberturas de la parte de invernadero son generalmente de coloración blanca. ¿Por qué? Porque dentro de invernadero, obviamente queremos hacer efecto invernadero, y segundo, utilizar toda la parte de radiación beneficiosa para las plantas. Entonces, las coberturas tienen ciertos aditivos. Estos aditivos nos permiten usar la luz que nos interesa para las plantas. Hay una luz específica en la parte de estimulación, y pues estos plásticos nos permiten nosotros tener un mejor control al momento de la radiación solar que puede entrar en la estructura. Ahora, cuando hablamos de preparación, podemos tener invernaderos de diferentes modalidades. Podemos tener invernaderos que podemos sembrar en suelo. También, una consulta. Ya te escucho, Oliva. Sí, va a haber ¿te puedo ir preguntando mientras o después al final hay una ronda de preguntas? Por Por las dudas, supuesto. por el audio, digo. Puedes ir preguntando, no hay problema. Una pregunta respecto a la malla antiáfidos, porque algunos, o sea, lo recomiendo justamente en la época de insectos, pero como que frena un poco la aireación. ¿Qué hay que tener en cuenta? O sea, ¿lo ponemos igual y ponemos otro sistema de ventilación? ¿O cómo manejamos la colocación o no de las mallas antiáfidos en los invernaderos? Bueno, mira, fíjate que vamos a volver al diseño y te comento que la estructura toda está en plástico. Sí. Toda la estructura está en plástico, tanto techos como paredes, pero a mitad de pared colocamos malla. Bien. Al momento de tú colocar la malla a mitad del invernadero, y obviamente aquí en tu cenital, estás permitiendo que el aire entre
dentro de la estructura y refresque porque tienes plástico alrededor. Claro, eso va a tener muy en cuenta, hay que tener muy en cuenta qué tipo de plástico, qué grosor y qué coloración usar en el sitio donde tú lo vas a instalar. Lamentablemente en la parte de compartir en la pantalla no puedo mostrarle las fotos de estos plásticos, pero hay unos plásticos blancos lechosos, esa es una coloración blanco lechoso que permite cierta estimulación dentro del cultivo. Entonces tu cobertura completa es de plástico y las mallas es a mitad. Ahora, primero, resguardar el cultivo dentro del invernadero para las plagas. Es lo esencial. Y nos permite tener mayor hermetismo, manejar el hermetismo cuando colocamos la malla a mitad del invernadero. Ahí también hablamos de costo, porque cuando hablamos de plástico y hablamos de malla, ambos tienen un costo diferente. Entonces, todo esto que conlleva a hacer estructura, a la parte de estructura, sí genera inicialmente un aporte de capital importante. Pero cuando hacemos esta inversión y usamos materiales de buena calidad, un invernadero con su cobertura nos puede durar 5 y 6 años sin hacerle ningún mantenimiento. Entonces, en 5 y 6 años, yo puedo tener dentro de mi invernadero 4 ciclos, 6 ciclos, 2 ciclos, 3 ciclos. Bien llevados, genera muy buenos dividendos y paga la estructura. Porque obviamente cuando hacemos la inversión de la estructura, la amortizamos. En tantos años, pues con el manejo que yo le dé, me va a pagar la estructura. Ahora, en la parte de cobertura, Oliva, sí respondí tu pregunta porque ya me fui a otro lado. Sí. No, o sea, la consulta es, yo en una mitad voy a tener la malla antiáfidos, pero de ahí para arriba queda abierto, ¿verdad? Cuando yo abro o cierro. No. El invernadero está completamente cerrado, completamente en cobertura. Completamente en cobertura. Hay invernaderos que tienen aberturas cenitales, pero sí, al momento en que estamos hablando también se usan en algunos sitios específicos, porque científicamente, y hay estudios de que esas aberturas, así tú las hagas de una manera alta, igual la plaga entra. bien. Igual la plaga entra. Ahí, en la parte entomológica, hay estudios que nos muestran que una de las plagas muy agresivas dentro de invernadero tiene la habilidad de volar hasta 7 metros y entrar. Entonces, tener cenitales no es recomendable. Lo recomendable es tener la estructura completamente hermética. Bien, perfecto. Perfecto. Ahora estábamos hablando de la parte de preparación. Y les comentaba que dentro de invernadero podemos preparar en suelo, podemos también colocar el cultivo en bolsas y también podemos tener cultivos en la parte de hidroponía. Entonces, estos 3 sistemas los podemos usar. ¿Cuál es el más recomendable? El que se amolde a mi bolsillo. El bolsillo es muy importante. Es el primero que tenemos que pensar. ¿A qué le llamás en bolsa? Ya te muestro. Ya vamos allí. Ahora, entonces cuando vemos la parte de suelo, dentro de estructura, les voy a ir mostrando porque tenía las fotos bien preparadas, pero esta sala de reuniones, como siempre, me sabotea. Me sabotea. Ahora, ahí se ve claramente cómo estaban haciendo la preparación de suelo.
se coloca, se hace, ¿verdad? La entrada del invernadero, en el invernadero de nuestro tractor o nuestra maquinaria agrícola. Y fíjense ustedes cómo están las divisiones dentro del invernadero de los muros. Esto llamamos dentro del invernadero los muros. Entonces, están espaciados de manera de que dentro del invernadero pueda entrar una maquinaria agrícola. Ahora, ahí están preparando para suelo. Pero cuando entonces queremos pasar a bolsa, después de la preparación de suelo, viene lo que es la parte de una preparación un poco más a fondo, donde compactamos el suelo y hacemos unas mediciones específicas para hacer el levantamiento de las camas o piso especial para donde van a estar las bolsas. Esto es una preparación ya para bolsa. Fíjense ustedes, ¿no? Ahora, cuando ya vamos con bolsa, hay personas que no usan cobertura en plástico, pero cuando hacemos un invernadero y queremos, ¿verdad? Tenemos la facilidad o la posibilidad de emplasticar o colocar plástico hasta en suelo, se ve de una manera mucho más atractiva, más bonita, un poco más aséptico. Tenemos mucho más el manejo en la parte de limpieza. Entonces, empezamos a colocar plástico en suelo. Aquí pueden observar algunas medidas estándares que se manejan en la parte de... Esta sería la colocación de las bolsas. Aquí sería la colocación de la bolsa. Este sería el drenaje. ¿Sí lo aprecian? Y esta sería la cama o camino por donde se va a trasladar el personal. Entonces la bolsa va a quedar en un espacio mucho más abajo. Ahora, fíjense ustedes cómo es la colocación del plástico. Es un plástico mucho más grueso y viene blanco-negro. Este plástico blanco-negro que se coloca en el suelo cuando vamos allá a poner cobertura completa y resguardar el suelo, este plástico blanco-negro es para jugar con la temperatura dentro del invernadero y también la luz. Entonces, es blanco abajo porque de esa manera el suelo va a estar resguardado y no me va a crecer malezas. Perdón, es negro abajo para que no me crezcan malezas y estemos resguardados en la parte del suelo. Porque el suelo obviamente es un ente vivo también. Entonces, de una u otra manera lo ponemos como a descansar. Y del otro lado, que es el que queda a vista o a la vista, es blanco para jugar con temperatura. Entonces, no vamos a traer el calor, sino que más bien vamos a refrescarlo. Ahora, luego de que queremos pasar a bolsa y estamos colocando este plástico, viene la desinfección. Fíjense ustedes que ahí está el chico haciendo una desinfección a todo el plástico que ya está colocado. Miren qué bonito se ve. Parece una sala de salud humana, ¿no? Un hospital. Ahí están haciendo una desinfección. Pues aquí en este instante estaban usando cloro. Pero hay otros sistemas que usan formol, que obviamente ya a estas alturas espero que ya no lo estén usando. Y hay varias mezclas de desinfección. Pero una consulta. Ya te escucho. ¿Cloro es puro o qué dilución usas para desinfectar? Hay varias diluciones. En este caso, nosotros usamos una disolución de cloro al 10. Bien. Al 10% sobre el plástico. Entonces también tiene mucho que ver que no deteriore el material, el plástico que estamos colocando en suelo. Ahora,
Cuando ya tenemos todo desinfectado, empezamos lo que es la parte de colocación de bolsa. Mira, Oliva, para que veas, me estabas preguntando. Fíjate tú las bolsas bien colocadas. Aquí se ve el personal pasándose entre ellos las bolsas e irlas colocando en la línea de siembra. Perfecto, sí, sí. Aquí estamos haciendo la desinfección, pero aquí sí estábamos usando en ese instante formol, que después de ciertos parámetros de seguridad fue eliminado. Bien. ¿Por qué? Porque poníamos en peligro a nuestro personal. Entonces, fue eliminado y empezamos a usar otros desinfectantes, pero en el área biológica. Aquí se observa ya una parte más de desinfección. Pero fíjense ustedes que qué bonito se ve la estética, todo preparándose para recibir el cultivo. Eso sería lo ideal. Les estoy mostrando lo ideal, lo que todos quisiéramos tener o hacer. A veces, bueno, por los mismos impedimentos económicos, pues, de una u otra manera no lo podemos hacer, pero no es imposible. Ahora, viene ya la parte de trasplante y fíjense ustedes cómo vamos ya trasladando los plantines o plántulas. Aquí, con todo el cuidado que se debe tener cuando sacamos los plantines del invernadero principal, donde se producen, lo colocamos dentro de una especie de vitrina, porque va a ser llevado de un invernadero a otro. Entonces, para que no se cree atractivo para las plagas, entonces es colocado dentro de una vitrina de plástico igualmente. Entonces, se meten todos los plantines en esta vitrina y es trasladado directamente al invernadero. Ahí se ve el proceso de siembra. Fíjense ustedes, todo el personal allí colocando sus plantines dentro de la siembra, dentro de cada bolsita. Bueno, ahora... Te escucho, Oliva. ¿Qué tienen adentro de esas bolsas? Perfecto, muy buena la pregunta. Dentro de las bolsas, en este caso, usamos un tipo de sustrato. Hay diferentes tipos de sustrato y generalmente usamos el sustrato que tengamos en el área o que tengamos a disposición inmediata. Aquí teníamos, en este sistema que les estoy mostrando, teníamos 10 hectáreas bajo invernadero. Y obviamente, pues, una empresa dedicada a la producción de tomate y pimentón. Y ya tenían una cartera de clientes comprometida durante todo el año. Entonces, era ya un manejo un poco más profesional y más serio, Claro. donde sí o sí tienes que cumplir, pues, con el cliente. Allí estábamos usando un sustrato a base de fibra de coco. En el inicio estaban ellos sembrando en suelo, pero hubo por el mismo monocultivo. ¿Qué monocultivo? Que siempre siembro lo mismo. Y siempre siembro lo mismo. Y cuando yo siembro lo mismo o el mismo cultivo en una misma área, empiezo a crear vicios de plagas y vicios de enfermedades. Entonces, las plagas y las enfermedades se van adecuando al medio y ya llega un momento que si no haces un buen manejo agronómico, pones en peligro el suelo principalmente. Entonces ellos tuvieron un problema de suelo. ¿Por qué no rotaban? Primero, no rotaban cultivo y segundo, estaban cansando el suelo. Y cuando el suelo se cansa, obviamente igual que un humano, empieza a mostrar síntomas y se debilita. Y cuando el suelo es debilitado, queda a exposición de que pueda ser poblado por cualquier ente patógeno que ponga en peligro el suelo y el cultivo. En ese momento, ellos tuvieron un ataque muy fuerte de un
hongo llamado Ralstonia. Este hongo, aparte de atacar las plantas, se instala dentro de toda la parte porosa del suelo. Y ahí se instala mientras tengas el monocultivo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Para ver, un momentito que me está diciendo algo acá. Se está quedando sin tiempo. Hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos. Bueno, me está indicando que cuando estamos aquí en la reunión hay un límite de tiempo, pero me está diciendo que ya no tengo límite de tiempo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es cierto. Bueno, les comentaba. Entonces, en ese momento, pues ellos fueron atacados por este hongo y tuvieron que colocar cobertura y pasar a bolsa. De esta manera le estaban dando un descanso al suelo, el suelo lo estaba pidiendo. Y pues hicieron continua la misma producción de tomate porque tenían su cartera de clientes y tenían que cumplir sus compromisos. Entonces, decidieron en ese instante traer fibra de coco. Esta fibra de coco es un sustrato extraído obviamente del coco bajo una molienda. Esta molienda, ¿verdad? Pone de manera esponjosa, es un material esponjoso parecido al acerrín de madera, muy parecido al acerrín de madera. Y aparte de eso tiene un proceso de lavado. ¿Por qué? Porque trae cierta cantidad de sales dentro. Entonces hay que hacer un lavado especial y hay que hacer una desinfección porque el sustrato también es inoculante o es hábitat de ciertos hongos también. Entonces fíjense ustedes todo lo que conlleva a querer colocar invernaderos y tener todas estas herramientas y elementos y ir sabiendo que un mal manejo o una mala decisión puede dañar todo lo que en un inicio hemos construido. Pero muy esta experiencia de estos invernaderos que les cuento es muy interesante porque como ellos tenían su cartera de clientes, ellos tenían que cumplir y a cada traba que se les presentaba, ellos buscaban una solución. A cada traba que se les presentaba, ellos tenían que tener otras posibilidades. Y pues, aparte de las posibilidades, iban teniendo más manejo e iban adquiriendo más conocimiento, porque es así. Entonces, decidieron colocar el sustrato de fibra de coco, decidieron hacer su desinfección pertinente y lo decidieron colocar dentro de los cultivos. Luego de que ellos pasan de este sustrato, empezaron a hacer otras composiciones de sustrato. Empezaron a usar bagazo de caña junto con cascarilla de arroz o concha de arroz para ver otras posibilidades y también manejar la parte económica. Entonces, hay una gama inmensa en la parte de sustrato que nos va a permitir de repente adecuarnos al que nos convenga más y sea más fácil de manejar. Ahora, cuando ellos pasan a bolsa, su producción, hubo un incremento en la producción muy puntual, de los cuales ellos empezaron a manejarlo en la parte de fertilización. Obviamente todo cambió porque estaban en suelo y pasaron a sustrato y toda la parte de manejo en cuanto a fertilización, en cuanto a riegos, cambió totalmente. Fíjense ustedes, les voy a mostrar aquí una tabla que les va a mostrar cómo ellos empezaron a hacer la parte de riegos. Aquí les voy a mostrar. Miren, este era el sistema de riego de ellos ya en la parte de sustrato. Un sistema de riego computarizado. Ahí tienen al personal capacitado. Personal de la zona que fue entrenado poco a poco para que ellos fueran ocupando estos cargos. Fíjense ustedes, un sistema de riego computarizado. Aquí tenemos el computador inicial.
Aquí tenemos la parte de lo instalado. Vemos los tanques, el filtrado, porque había que tener también su filtrado. Las dosificaciones y las partes de válvulas. Fíjense ustedes, toda una gama de aparatos importantes en la parte del sistema de riego. Inclusive había en cada invernadero, nos permitía saber el PSI de lo que era la parte de entrante de la inyección de los fertilizantes. Entonces, aquí el proceso de riego de la necesidad como tal del cultivo. Fíjense ustedes cómo se ve. A ver si lo ven, si lo aprecian. Aquí la cantidad de agua que el cultivo requería. El litraje por planta y la frecuencia de riego. Fíjense ustedes la frecuencia de riego cómo va aumentando dependiendo de la etapa del cultivo. Porque los riegos no son iguales cuando tenemos una plantita pequeñita o cuando tenemos ya una planta en producción. Eso varía y bueno, es un tema un poco más extenso, pero es para que vean un poquito pues la parte de riego. Ahora, dentro de invernadero, cuando tenemos plantas allí, no podemos dejar que ellas crezcan de una manera libre. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema ya especificado donde tenemos que hacer ciertos trabajos de podas. Dentro de invernadero es importante hacer un sistema de podas. Ah, ya, que se me va a interrumpir aquí la charla. Entonces, tenemos el sistema de podas. ¿Sí me escuchan? Volví. Ya. Se asustaron. ¡Ay! Se fue la mujer. ¿Dónde está? A mí me gusta hacer este tipo de cosas para que se me espabilen, no se me duerman. Si estaban durmiendo, lo lamento. Bueno. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Ahora, dentro de lo que estaba comentándoles, en la parte de manejo de invernaderos, hay podas importantes dentro de los cultivos. Les voy a mostrar un poquito la parte de podas en tomate. Aquí van a ver una foto ya con el cultivo ya grande. Miren qué bonito se ve. Lo que habíamos visto al inicio, solamente con bolsa, miren ahí dentro ya cómo están las plantas grandes. Y solamente estamos viendo hojas. Si vemos frutos, más ganas nos van a dar de estar allí. Bueno, ahora, cuando estamos en la parte de podas, porque ustedes dirán, ¿y para qué hay que hacer podas? Primero direccionamos el cultivo. ¿Por qué? Porque como tenemos ya un espacio delimitado dentro del invernadero, donde dentro de un invernadero, por ejemplo, en 100 metros nos pueden caber 700 y hasta 800 plantas. Fíjense ustedes cuánta densidad de plantas podemos manejar en un área determinada. Entonces, como tenemos un espacio limitado y que obviamente tenemos altas densidades de plantas dentro del invernadero, entonces tenemos que hacer podas para que no haya competencia. Las plantas no empiecen a sentirse incómodas unas con la otra, empiecen a decir, bueno, la que tengo a un lado me está quitando luz y aparte de eso me está quitando nutrientes y me está quitando agua. Entonces ellas empiezan a sentirse un poco incómodas y esta incomodidad empieza a generarnos problemas. Entonces, para que no haya este tipo de problemas, tenemos que hacer unas podas específicas. Por ahora les voy a mostrar la parte de podas en tomate.
Dentro de invernadero podemos sembrar, obviamente, pimentón o pimiento, y tienen unas podas específicas también. Ají, o no sé cómo le dicen en algunos países, chile, también ellos tienen unas podas específicas. Podemos sembrar flores, y también ellas tienen podas específicas. Todos los cultivos bajo invernadero tienen sus podas específicas basadas en lo que les estoy comentando. Ahora, hablando de tomate, primero hay que hacer una fijación del tutor. Dentro del invernadero usamos tutores. Estos tutores generalmente son de unos materiales tejidos, y tienen también ciertos aditivos para que nos duren durante el ciclo. Aquí les voy a mostrar la planta, una planta ya tutorada. Este es el tutor. Este hilo negro que ustedes ven acá es el tutor. Es un hilo tejido que tiene ciertos aditivos, como les comento, y ya está fijado en la planta. Esa es una labor agronómica que lastimosamente tendría que pasárselos por video. Voy a tratar de hacer un videíto y pasarlo al grupo en campo para que puedan entender cómo está este tutor adherido a la planta. Entonces, una de las podas importantes es la poda de hijos. A las plantas de tomate, en sus entrenudos y de una hojita a otra salen unos hijos. Y estos hijos deben de ser eliminados. ¿Por qué deben de ser eliminados? Para que la planta madre tenga muchas más posibilidades de alimentar de manera eficiente el fruto. Porque a mí me interesa el fruto, a mí no me interesan las hojas, a mí no me interesa los hijos, a mí me interesa el fruto. Y un hijo va a comer, va a absorber nutrientes. Entonces, me interesa que la madre se mantenga absorbiendo todos los nutrientes principales, y sé que yo dejando la madre voy a tener una producción importante. Entonces, se toma la determinación y se hace este tipo de poda. Entonces, tenemos la poda de hijo. Fíjense usted que aquí está el hijo y aquí no está. ¿Sí se nota? ¿Sí se aprecia? Ok. Esa es una de las tantas podas que hacemos en campo cuando hablamos de tomate bajo invernadero. Porque cuando hablamos de tomate fuera de invernadero, no se hacen todas las podas. Fuera de invernadero hacemos solamente poda de hojas de abajo para darle aireación al cultivo, y hasta ahí llegamos. Ahora, cuando es dentro de invernadero, hacemos muchas más podas porque queremos buscar calidad. Queremos buscar frutos bien formados, grandes, pesados, con una coloración y un sabor específico. En cambio, en campo, buscamos cantidad. Entonces, este tipo de parámetros no están tomados en cuenta. Ahora, hemos hablado de la poda de hijos. Vamos a ver ahora la poda de frutos. Fíjense ustedes, cuando ya tenemos formados los frutos y está un fruto chiquitito. Este fruto chiquitito está absorbiéndome nutrientes y ya él no va a crecer como los demás. Por ende, tiene que ser eliminado. Y cuando yo lo elimino, el nutriente que estaba comiendo o absorbiendo este fruto, lo van a absorber estos, y su tamaño va a ser mucho más preponderante en el mazo. Fíjense ustedes, aquí está el fruto y aquí ya no está. Esa es la poda en fruto. Ahora, cuando estamos viendo ya que este fruto, este es un manejo, claro, uno lo coloca en la parte para ejemplo, pero no debe de ser el manejo. ¿Por qué? Porque ya el fruto está formado. Esta poda debe hacerse cuando ya hay los primeros cuajes de fruto. Les aseguro que cuando este mazo de fruto cuajó, esta era apenas una flor y estos ya estaban cerrados completos. Entonces, es en ese momento cuando ya
vemos que están cerrados completos estas flores, donde él debe ser eliminado. No debemos esperar que todos los frutos estén así para eliminarlo, porque ya es una labor muy tardía. No vale la pena hacerlo. Y así repercute en la producción, aunque uno no lo crea, pero así va a ser. Entonces, el personal que está capacitado para hacer este tipo de poda o el profesional que está a cargo del área, no debe de ocurrir esto, porque entonces no está cumpliendo su trabajo. Es un trabajo deficiente cuando hacemos la parte de podas tardías. Bueno, hemos hablado de poda de hijo y hemos hablado de poda de fruto. Hay poda de hojas de abajo que aquí no puedo hacer que la vean porque la foto es un poco difusa. Pero sí se ve que aquí vemos una masa de follaje y aquí se ve menos. Sí se aprecia, ¿no? Sí, pero no les puedo indicar de una manera puntual cómo ocurre la poda porque no se aprecia así tan profundamente. Pero es Carmen, una consulta. Te escucho, Oliva. Esa poda de hojas inferiores, ¿en qué etapa la tengo que hacer? ¿Y hasta qué altura? Chévere. Esta poda de hojas es una de las podas que continuamente tienes que hacer en cultivo. Por ejemplo, cuando la planta está pequeña, hay en el transcurso de la semana de crecimiento, se hacen 2 veces a la semana esta poda. Y se quita una hoja por vez. Por ejemplo, de lunes a viernes, mi primera poda la hice el martes, una hoja, quité. Y la siguiente poda la hago el viernes, otra hoja, quité. De los parámetros que me va a indicar qué hoja quitar es cuando veo que la hoja está envejecida o de una coloración ya amarillenta. Cuando es de una coloración amarillenta y está colocada en la parte de abajo, me está indicando que su tiempo de vida llegó al final. Entonces hay que retirarla. ¿Por qué? Porque me puede generar enfermedades. Aparte de eso, me quita nutrientes. Aireación. Alberga plagas. Fíjense ustedes, todo lo que conlleva a no hacer labor a tiempo. Entonces, de una manera eficiente, entonces se hacen las podas 2 veces a la semana y así tengo al día mi poda de hojas. Durante todo el cultivo hay que hacer la poda de hojas. Siempre tomando en cuenta lo siguiente. Anoten porque esto no lo van a saber en ningún libro. Anoten. Cuando estamos hablando de poda de bajeras y tenemos el racimo de fruto, yo quisiera mostrárselo en una fotito, pero aquí no está. Espero que me tomen la idea. Tenemos el fruto y abajo hay una hoja. A un lado hay otra hoja y arriba del fruto hay otra hoja. Esas hojas son importantísimas para la nutrición del racimo de fruto. ¿Por qué? Porque ellos ayudan a la fijación de los nutrientes. Ellos ayudan a que haya mejor sabor, mejor color y mejor tamaño. Estas 3 hojas que les estoy hablando. La de abajo, la de un lado y la de arriba. Entonces, yo hago mi poda y cuando ya veo que tengo mi racimo de fruto, tengo que dejar una hoja abajo, la de un lado y la de arriba. No debo de tocarlas. ¿Cuándo las debo de tocar? Cuando ya coseché este racimo. Porque si yo toco alguna de esas 3 hojas, va a haber una deficiencia en mazo o en racimo de fruto. En la hoja de abajo está comprometida a dispensar el 75% del fertilizante al fruto. Escuchen bien. Está comprometida
a dispensar el 75% del fertilizante al fruto, la de abajo. La de un lado está comprometida a dispensar un 20% y la de arriba un 10%. Pero cuando ya este racimo cumplió su tiempo y yo podo la de abajo y podo la de arriba, la de un lado me queda la de arriba. Y la función que hacía la de abajo, la de arriba la toma. Porque viene un siguiente racimo de fruta. ¿Sí me entendieron en la explicación, mis estimados? Sí. Perfecto, muy bien. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, esa es una variante importante que no la van a conseguir en ningún lado. Estos son secretitos israelíes que llaman por el mismo entrenamiento que yo pude obtener de ellos. Aparte de eso, bueno, tenemos podas de hijos, hablamos de podas de hijos, podas de hoja y podas de fruto. También tenemos una poda en el área de hojas, cuando tenemos unas hojas, por ejemplo, que yo sea la planta de tomate y mi brazo es una hoja. Pero mi hoja es muy grande y imposibilita la aireación con la otra planta, porque acuérdense que las distancias se acortan. Dentro de un invernadero, una planta a otra tiene una distancia de 0,30 y hasta 0,20. Fíjense ustedes las distancias entre plantas, estamos hablando entre plantas cortas, ¿sí? Distancias muy cortas. Por ende, entonces yo tengo que hacer estas podas de manera que se sientan cómodas ellas unas con la otra. Entonces, si mi hoja es muy grande, ¿qué hago yo? Hago una poda a nivel medial de la hoja. Entonces, veamos que ya corté la hoja. Ay, no, Dios me cuide. Cortamos la hoja a mitad y entonces ya le doy aireación a la siguiente planta. Esa es una poda de hoja, pero va a depender del tamaño de la hoja. Ahora, si es un tamaño acorde, entonces no es necesario hacerla. Esas son ya decisiones o criterios que toma el profesional que esté en el área en la parte agronómica. Carmen, ¿vos hablabas de hoja o de la rama de la planta? La hoja. Cuando la hoja directamente. La hoja. ¿Y que la cortás a la mitad la hoja? A la mitad. Igualmente conlleva a la aireación, igualmente conlleva a que no haya reservorio de plagas ni enfermedades. Todo esto va de la mano. Ahora, hay una poda que se hace en la parte apical o terminal de arriba, superior de la planta. Por ejemplo, yo soy la planta y esta es ya la parte final de la planta en la parte superior. Obviamente que yo tengo aquí mis hojas y mis frutos y sigo creciendo porque hay plantas que tienen un crecimiento indeterminado y hay plantas que tienen un crecimiento determinado. Entonces, cuando tenemos un crecimiento indeterminado, esta planta nos puede generar hasta 16 y 18 racimos florales, que nos está representando hasta 65 cortes dentro de un ciclo, que nos puede durar 7 meses dentro de un invernadero. Y hasta más, solamente teniendo en cuenta un buen manejo agronómico dentro del invernadero. Fíjense ustedes cómo puede ser tan productiva una planta, pero a veces el material genético no nos da esa cantidad y queremos de repente aprovechar los precios del mercado y yo quiero terminar este crecimiento indeterminado. Entonces, ¿qué hago? Hago una decapitación de la planta. Bueno, es un poco feo el ejemplo porque estoy ya hablando de decapitar, ¿no?
Pero Mucho cuidado. para un ejemplo, de ya que ustedes se imaginen que yo soy la planta, entonces hago en la parte apical, hago un corte. Vamos a ver si podemos ver aquí una planta completa y de manera más fácil mostrarle. A ver, vamos a ver si me permite el manual mostrarles una planta completa. Bueno, aquí está la planta, unas plantas completas. Ahí se aprecian. Y el corte se haría al final. Entonces, hacemos la decapitación de la planta y ya cortamos su crecimiento. Ya dejó de ser indeterminada. ¿Qué va a pasar con todo lo que quedó abajo? Como ya no hay una dirección apical o principal, porque ya fue cortada, todos los nutrientes se van a concentrar en todo lo que está formado abajo y todo ese tomate va a engordar, va a subir de calibre, va a madurar mucho más rápido y podemos aprovechar de una manera más rápida el precio del mercado. Entonces, esa es una poda que se hace tomando ya criterios de mercado, carteras de cliente o una necesidad del cultivo en ese instante. Porque puede ser que tenga un problema de plaga y ya para cortar el cultivo hago ese manejo. Entonces, hemos hablado de poda de hijos, poda de frutos, poda de hojas, tanto bajeras como en la parte continua de la planta y en la parte medial y en la parte apical. ¿Sí hemos entendido todas las podas que hemos hablado hasta ahora? Es independiente, las podas se hacen igual por más que sea determinado o indeterminado el resto. Si está dentro de invernadero, el indeterminado solamente no vamos a hacerle la poda apical. Está bien. Es la única poda que no se hace cuando hablamos de determinado. Ahora el indeterminado sí tiene todas las podas, inclusive hay unas podas de flores, pero en verdad no tengo un material como para que ustedes puntualmente me lo entiendan. ¿Cuál sería una altura ideal de tomate como para decir, bueno, hasta acá lo limito o no hay problema? Hay una labor que se hace dentro del invernadero para que la altura no tenga impedimento al momento de cosechar. Y es una bajada que se le hace a la planta. Ah, sí, ¿cómo se hace eso? Entonces, cuando haces esta bajada, obviamente con la gente que ya está capacitada, todo esto que yo les estoy comentando son capacitaciones que uno les da al personal que va a trabajar con uno dentro de una área de invernadero. Eso es muy importante. Y también es valioso, porque las personas que de repente nosotros contratamos y que nos van a servir de mano, ¿verdad?, de labores dentro del invernadero, son capacitadas y son un valor agregado a la unidad de producción. Son gente que por ser capacitada se queda dentro de la unidad por mucho tiempo. Y eso es un beneficio para cualquier productor de invernadero. Ahora, ya va que me perdí un poquito. Estábamos hablando de las podas y estábamos hablando de la capacitación de la gente, ¿no? ¿Cierto o me perdí? Sí, no, de la bajada de las plantas. Ah, perfecto, ya me había perdido de la bajada, Entonces, esta bajada permite, hay unos sistemas que utilizan unas estructuras que le llaman burros. Estos burros son como unos andamios. Entonces, estos andamios son altísimos y las personas lo que hacen es, bueno, que se suben de una manera un poco trabajosa a estos andamios y no es muy seguro. Entonces, yo mirando, ese es un trabajito que yo hice en los invernaderos allá en Venezuela, donde yo estuve, y todos los invernaderos después lo copiaron. Ustedes saben que esas cosas pasan. Cuando ven que la cuestión funciona, todo el mundo va al sitio, mira, observa y aprende. Y se lleva la idea a su casa. Y bueno, como ustedes saben que yo
en eso de pasar información no tengo problema. A mí me gusta que la gente aprenda. Pues yo prácticamente tuve que hacer un taller allá sobre la bajada. ¿Por qué? Porque el productor se ahorraba hacer estos andamios para empezar. Porque son andamios con material que tiene que ser que aguante a la persona que se monte allí, para empezar. Segundo, son peligrosos porque las personas que no están acostumbradas pueden caerse, pueden pasar un accidente dentro de la unidad. Tercero, son andamios incómodos, porque dentro de lo que son los caminos principales, son como, están ahí estorbando. Entonces, son un poco engorrosos al momento de nosotros tener este tipo de estructura dentro de nuestro invernadero. Entonces, con esta bajada, que es muy fácil, se hace ya cuando tenemos cuando estamos próximos a cosecha o hemos cosechado ya 2 o 3 racimos. Entonces, la planta está erecta, completa, y lo que se hace es que se corre de una manera, por ejemplo, este es el tutor, y lo que hago es que lo corro a la planta y ella baja. Entonces, ella baja y el fruto que estaba acá, baja hasta acá. Y es mucho más fácil la recolección. Porque el andamio es usado más que todo para recolección del fruto. Cuando ya tenemos 16, 18 pisos ya de fruto. Entonces, fíjense cómo, de una manera beneficiosa, una labor nos conlleva a ahorrarnos en muchos aspectos ciertos problemas dentro de la unidad de producción. Ahora, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Vamos bien, chévere, chévere. Carmen, una preguntita. Sí, te escucho. ¿Hasta dónde es válido bajar una mata? O sea, ¿hasta cuánto yo podría bajar una mata? O sea, la mata a medida que se va bajando, se va acostando, ¿verdad? En el suelo, Sí. horizontalmente. Sí. Entonces, ¿hasta dónde es válido yo bajarla? Vas a saber cuándo bajarla por el fruto. El fruto que tienes inmediato no puede tocar el suelo. Por ende, tú haces tu bajada de tu planta y solamente vas a dejar el último fruto que está abajo colgado ciertos centímetros del suelo. Hasta ahí bajas. Hasta tu primer racimo que esté en este instante formado. Ese es el detonante o la variante que te va a indicar hasta allí es. Entonces, sacas estos frutos, vienen los de arriba, bajas nuevamente y sigues bajando. Y así, vas bajando. Claro, esta bajada tú la vas a hacer cuando de repente el racimo ya se te hace difícil tomarlo. ¿Por qué? Porque ya la persona tiene que erguirse, tiene que esforzarse. Entonces, ya te toca hacer la bajada. Entonces, lo haces es dependiendo de tu necesidad de extracción del fruto. Esta bajada se hace solamente en tomate, porque cuando hablamos de pimentón, no se hace esta bajada. El pimentón sigue erecto, sigue erecto, sigue erecto, y puede tocar el techo del invernadero y tú tienes que hacer la recolección. Allí sí valdría la parte del manejo de estos andamios. En pepinillo o pepino también ocurre. No tenemos que hacer bajada en pepino porque no es recomendable, la planta no lo va a soportar. Y así ciertos otros cultivos que no lo requieren. Esta bajada, fíjense ustedes que casi todas las técnicas de poda las vemos solamente en tomate. Es un cultivo muy completo, muchos productores le tienen cierto temor y respeto, porque, y siempre he escuchado que dicen, el que maneja tomate, maneja todo. El que maneja tomate es un verdugo en todo. Bueno, yo he manejado tomate durante unos 18 años y todavía me falta aprender. Uno siempre aprende muchas cosas, pero es un cultivo que yo adoro, amo y que todos los días me enseña diferentes cosas. Es un cultivo hermoso. De todos los cultivos,
es uno de los cultivos más que te enseña. ¿Por qué? Porque tiene diversidad de plagas que le pueden atacar, diversidad de patógenos que le pueden hacer daño, diversidad de manejo en la parte de fertilización, diversidad de manejo en la parte de aplicaciones. Infinita, infinita, que todos los días sacan algo diferente. Bueno, dentro de invernadero hay una labor que se estila mucho en algunos sitios, y es la polinización. Porque pues es bien sabido que la polinización hay que hacerla, se hace cuando estamos hablando sin cobertura por entes, por ejemplo, del viento, que es un ente polinizador. Tenemos los insectos, que son entes polinizadores. Tenemos la lluvia, que es un ente polinizador también. Tenemos los animales, las personas, que somos entes polinizadores también. Y los vientos también son entes polinizadores. Entonces, dentro de una estructura que está hermética, carecemos de insectos. Dentro de una estructura hermética, carecemos de aire. Dentro de una estructura hermética, carecemos de lluvia. Ah, me están escribiendo por acá, un momentito. ¿Cómo le hago para escuchar? ¡Ay, Fabián! A ver, está complicado para escuchar, Fabián, ya va. Vamos a auxiliar a Fabián, que me está diciendo que cómo hace para el audio. Ay, en privado, ¿cómo te escribo yo en privado? Está muy complicado. No, ahorita todavía no estoy tan diestra como para llegar allá. A ver, Fabián, ¿cómo hago yo, Fabián, para ayudarte? A ver. Ah, chévere, ya te conseguí. Coloca o cliquea en micrófono. Espero que sí te ayude este chat que te acabo de enviar. Bueno. Ahora, estamos hablando de los entes polinizadores. Entonces, dentro de un invernadero carecemos de todos estos entes polinizadores. Por ende, tenemos que crearlos. Hay sitios que utilizan abejorros o bombus. Para darle un cliché a los abejorros, le llaman bombus. Estos insectos, los usan mucho en la parte polinizadora, primero por su tamaño, ¿verdad? Son unos insectos con un tamaño considerable. También tienen unos organelos en sus patitas, como unas bolsas, y como son de gran tamaño, sus bolsas también son de gran tamaño. Estas bolsitas son para resguardar el polen. Ellos llegan, entran a la flor, se bañan de polen y recolectan su polen en estas bolsitas que tienen en sus patitas. Y entonces, como van de una flor a otra, y como tienen bastante polen, hacen su polinización muy eficiente. Esta polinización con estos insectos hacen que dentro de la estructura del fruto se genere una división dentro del fruto que hace que pese más el fruto. Imagínense ustedes el beneficio que trae. Ahora, cuando manejamos este tipo de insectos, pues tenemos que tener, obviamente, sus cajoncitos, porque ellos pues tienen que tener unos cajoncitos, o sea, tienen que tener un cuidado especial, porque no solamente es colocarlo dentro del invernadero, soltarlos y ahí fue. No, ellos tienen que tener un trato especial y también tienen que tener una hora específica para colocarse dentro del invernadero. Cuando estamos manejando este tipo de insectos, inclusive hasta el color de la ropa de los trabajadores dentro del invernadero tiene que ser específica, porque eso repercute en el comportamiento de estos insectos. Lo que es el color de la ropa y el olor o perfume que tengamos en nuestro cuerpo también es un detonante para que estos insectos se estresen. Entonces sí tiene, ¿verdad?, unos parámetros especiales para poder manejarlo dentro de estructura. Ahora, otra manera de polinizar
empezamos a hacer un testeo en la parte de humedad relativa. A mayor humedad relativa, obviamente que nuestro ambiente está más seco, y entonces nos está indicando que esta falta de humedad en el ambiente es propicio para que haya un desprendimiento del polen en la flor. Pero ¿cómo yo voy a saber eso? ¿Cómo yo voy a saber que la flor está en un momento para desprender el polen? Se hace un toqueteo en la flor. Claro, hay que acariciar las plantas. No todo es así de lejito. Hay que acercarse, acariciarla. Entonces, hay un toqueteo que se hace en la flor. Cuando tenemos esta humedad relativa acorde, pasamos por la flor y le damos un toqueteo. Y cuando le damos el toqueteo, ella va a botar un polvito. Cuando bote ese polvito, es allí donde podemos polinizar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero, tomando en cuenta lo que les estoy diciendo y haciendo el toqueteo. Cuando hacemos este toqueteo, generalmente decimos, bueno, mira, a las 10 de la mañana yo he hecho este toqueteo y veo que sale más polen que cuando son las 8 de la mañana. Entonces ya yo estandarizo una hora. Entonces a las 10 de la mañana yo sé que las flores están dispuestas a soltar su polen o desprender su polen más fácilmente. Entonces hay unos aparatitos que le dicen abejorros mecánicos. Estos abejorros mecánicos son una vara que está colocada con un motor y la vara hace este movimiento. El motor hace que la vara se mueva a los lados de una manera rápida. Y voy a pasar por esta vara, que es una vara muy suave, por todos los ramilletes florales. Imagínense el trabajón que tiene esa persona que va a polinizar. Más o menos hay que poner como 3 personas con estos con estos abejorros mecánicos para que vayan, pónganse ustedes por unas 12.000 plantas. 12.000 plantas, polinizar 12.000 plantas está como complicado, pero así se hace dentro de los invernaderos. Entonces, es otra variante de cómo polinizar. Otra de las formas que usan mucho a nivel mundial es colocación de hormonas. En el sistema donde yo estuve entrenándome, ellos tenían unas hormonas específicas para ser colocadas en la flor. Déjenme ubicarles acá la imagen para que ustedes se den cuenta cómo era esta hormona. Miren la hormona. Miren, estos israelíes son tan fregados que la hormona estaba en su idioma y no podíamos saber de qué estaba hecha. Díganme ustedes si no es fregado esto. Yo quería saber de qué estaba hecha la hormona y no podía. Porque es que miren cómo está escrito, miren. Complicadísimo. Tengo que empezar a tomar cursos de su idioma porque imposible yo saber qué dice allí. Imposible. Entonces, se preparaba la hormona en estos envases de agua y el personal tenía que proteger su mano. Y cuando era horas frescas, porque tenía que ser en horas frescas, entonces se agarraba la flor con mucho cuidado y se hacían 2 liberaciones de esta hormona. Ahora, la desventaja de usar esta hormona es que generaba problemas al momento del fruto. Les muestro los problemas que generaban. Fíjense ustedes los problemas que generaba la hormona. Sí vamos entendiendo, sí me están captando. Chévere. Entonces, esta hormona pues tenía esta variante. Nos hacía una deformación en fruto impresionante. Miren todas las deformaciones que generaba. Esto hacía que nuestra producción tuviera una merma.
Porque no sabíamos qué hacer con este fruto. A nadie le gustaba este fruto. Nadie se lo quería comer. Decían, no, ese fruto está muy feo, no me gusta. Entonces se convertía en un problema. A largo rasgo, esta hormona nos generaba estos problemas. Por ende, pues empezaron a eliminarla del sistema. Bueno, hemos hablado un poquito la parte de estructura, cobertura, podas, sustrato, desinfección, polinización. Creo que de una manera general hemos abarcado bastante. El material lo voy a estar pasando dentro de un ratito al grupo, a nuestro grupo de Agroideas. Y este video voy a subirlo a nuestra página donde estamos compartiendo todas las videoconferencias gratuitas. No sé si tienen alguna pregunta, algo que añadir. Los escucho. ¿Están callados? ¿Qué quieren? ¿Una receta? Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. En el caso del manejo de los tomates en el invernadero, ¿yo puedo podarlos como para que me rebrote para usar la planta el próximo año? ¿O tengo que todos los años poner nuevas plantas? Oliva, mira, eso va a depender de tu material genético. Bien. El material genético generalmente está hecho para que resista un manejo específico dentro de tu invernadero y va a depender mucho de fertilización, aplicaciones y podas. Ahora, ¿por qué de repente no te puede durar para el año siguiente o los años venideros? Primero, la planta se cansa. Llega un momento en que la planta se agota de tanto producir. Y es bueno siempre refrescarla. ¡Ah! Hay una poda que me olvidé, que se llama refrescamiento. ¿De qué? Se llama refrescamiento la poda. Ah. Hay una poda que me faltó. Gracias, Oliva, porque por allí es. La poda de refrescamiento. Esta poda de refrescamiento hace que la planta tenga como un nuevo aire. ¿Qué hacemos en esta poda de refrescamiento? Cuando la planta tiene 5 racimos desarrollados, la planta madre es decapitada al 5.º racimo y se deja un hijo. Y de esa manera estamos refrescando a la planta para que no se agote o no se canse. ¿Podrías repetir cómo es? Por supuesto. En la planta vas a hacer esta poda cuando la planta tenga 5 racimos de fruto. Al 5.º racimo yo dejo un hijo que crezca, porque como hay una poda de hijos siempre tengo que podarlos, pero como yo quiero refrescarla, al 5.º mazo dejo un hijo y decapito la planta principal o la planta madre. Ah, mira bien, qué bien. Entonces la refresca. ¿Por qué? Porque de repente está cansada y de esa manera, ¿verdad? Le doy una continuidad a la planta de refrescamiento, de darle un nuevo aire. A veces nosotros también necesitamos un nuevo aire, nos vamos por un spa, nos acostamos, nos hacen nuestros masajes, bueno, es parecido. O sea, ¿eso se hace sí o sí en todas las plantas? O sea que ahí ya la chupón o la hija pasaría a ser el ramo, el tallo principal. Pasaría a ser el tallo principal, exactamente. Entonces sus haces vasculares cambiarían de dirección, pero tendrían un nuevo aire. ¿Por qué? Porque es un hijo joven, lleno de vida, de vigor, y ya sé que todas estas flores que vienen de ese hijo vienen también con ese vigor. Por eso es que le dicen de refrescamiento. Ahora, continuando para responderte, Oliva. Las plantas, los materiales genéticos generalmente vienen ya codificados por F1 o F2, son híbridos. Y por ende, no nos permiten de repente tener una continuidad por años. Tampoco nos permite de repente del mismo fruto extraer semillas
porque no van a ser 100% viables como el primer cultivo inicial. Este tema de la parte de material genético siempre nos lleva a extrañar las variedades, porque cuando teníamos variedades podíamos sacar semilla y tener una continuidad dentro de nuestros cultivos. Sí. Claro, obviamente que las variedades no tienen cierta resistencia, no tienen cierta protección a ciertos patógenos e inclusive hasta virus en ciertas zonas, y por ende pues los laboratorios genéticos en la parte de semillas pues se abocan a que hayan estos materiales que nos dan beneficios en el campo. Entonces, bueno, así, no sé qué otra cosita más quieran preguntarme. Espero que hayan entendido hasta acá todo lo que hemos conversado. Es un tema muy largo, muy profundo, donde creo que me salté la parte de fertilización. Pero te escucho, Tony. Bueno, podríamos hablar de que yo siempre escucho tomate. ¿Acaso el tomate es el ítem más benéfico económicamente o hay otros ítems que puedan representar inversión en el invernadero? Pues teniendo en cuenta de que hay que buscar cultivos que son seguramente eficientes monetariamente, ¿no? Porque seguramente para poder amortizar los gastos que se hacen en el inicio. O hay otros cultivos también representativos para lograr el objetivo, digamos, económico, pues. Bueno, mira, el tomate a nivel mundial es una hortaliza representativa en la parte de mercado y genera grandes ingresos. Es una hortaliza que es muy versátil y por su versatilidad genera también un buen capital. Por eso es que se maneja en invernadero para poder tener una cierta cartera de clientes que exigen una calidad específica. Otro de los cultivos que también te puede generar una buena producción es el pimiento o pimentón. Claro, tiene sus podas también específicas, pero también tiene muy buenas producciones, muy buenos rendimientos en invernadero. Otro de los rubros que se maneja bajo invernadero es la cebolla, pero va muy ubicada en la parte de mercado. Tiene que ver mucho tu cartera de clientes, porque una cebolla dentro de invernadero son de grandes dimensiones, son de grandes tamaños. Y a veces el mercado no requiere cebollas tan grandes. Entonces tendrías que tener una cartera de cliente específica para ese producto. Tienes la parte de flores. Todo va a depender de qué mercado tú manejes y qué cartera de clientes tú seas el surtidor. Para que dentro de tu estructura tú puedas manejar el cultivo que desees. Se habla más que todo de invernadero, de tomate, porque a nivel mundial es un cultivo muy representativo, pero no es el único que puedes producir de manera eficiente dentro de una estructura. ¿Respondido? Gracias, muy amable. Espectacular. Perfecto. Te escucho, Oliva, te escucho. Estoy pesada con las preguntas. No, ¿cómo se te ocurre? Si a mí me encantan las preguntas. No, Carmen, que vos hablaste al principio de producción en suelo, después bolsa y después hidroponía. Lo de hidroponía específico, ¿lo veremos en otra reunión? ¿O abrir un manejo específico para lo que es invernadero para hidroponía? Mira, dentro de estas videoconferencias gratuitas, me gusta eso, que ustedes mismos sean los que sugieran los temas. Entonces, lo voy a poner en mi agenda para que sea uno de los temas a desarrollar en una próxima videoconferencia. Buenísimo. Entonces, fíjense ustedes que
poco a poco vamos haciendo una agendita interesante. Yo anoto. Todo eso que ustedes de repente requieren, anoto. Yo lo que espero siempre es que yo pueda, ¿verdad?, suplir su necesidad de saber. No me las sé todas, pero ¿cómo quisiera sabérmelas todas? Nosotros también. Para de repente yo decirles y poderles dar respuesta a todo lo que de repente se va generando en cuanto a preguntas e incógnitas. Entonces, Oliva sugiere que para una próxima entrega hablemos de hidroponía bajo estructura, Oliva. Sí, sí, sí. Perfecto. Ya está colocado en la agenda, Oliva. Perfecto. Hay bastante material que tengo que desarrollar. ¡Wow! Bueno, no sé, otra cosita más que quieran agregar para ya finalizar con esta videoconferencia gratuita. Para mí, pues, es un placer poder interactuar con ustedes y de una u otra manera ayudarlos con sus preguntas. Y espero que poco a poco todo lo que yo vaya impartiendo sea de gran ayuda para cada uno de ustedes. Y bueno, con esta siempre, como les digo, mis estimados, aquí a su servicio. Mi interno está presto para ustedes siempre. Lo saben de antemano. Lo saben de antemano. Gracias. Material, el que necesiten. Puede ser de mi autoría o puede ser material que yo tengo almacenado, consigo en internet. Yo soy muy curiosa y a veces consigo unos materiales que la gente queda, ¿dónde los sacaste? Genial, genial. Entonces, bueno, espero que me grabe, porque es que a veces este programa no me graba las videoconferencias y me pone a sudar, porque digo, ¿y ahora qué voy a montar en el grupo? Pero bueno, para mí fue un placer. Que tengan una feliz noche y ya saben, nos vemos el sábado nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Un abrazote. Igual, mis estimados. Hasta luego. Bueno, muy amable.